En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos poner en tus manos estos momentos que vamos a utilizar para estudiar la manera en que debemos de transmitir tu palabra a la gente de nuestro tiempo. Te pedimos, Señor, que estés en nuestras mentes y en nuestros corazones para estudiar este directorio para la catequesis, que el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización ha puesto a disposición de todos nosotros, sacerdotes, religiosas, pero sobre todo catequistas. Queremos que nos mandes tu Espíritu Santo para entender todas estas enseñanzas y ponerlas en práctica. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les doy la bienvenida ya a este estudio que el Señor Jesús nos va a poner en las manos para que juntos hagamos este hermoso camino que Dios nos va a dar en este día. Soy el Padre José Alberto Pimentel, soy el administrador de la Iglesia Santa Cruz aquí en el sur central de Los Ángeles. Estoy haciendo este estudio personalmente para educarme y al mismo tiempo proporcionar material de discernimiento y de conocimiento y de formación para mis catequistas aquí en la parroquia de Santa Cruz, or Holy Cross. Las personas que lo están viendo en internet y quieren unirse a nosotros, bienvenidos. Este va a ser no un tema convencional, quiero que sea para todos nosotros verdaderamente un estudio de profundización sobre lo que Dios nos quiere decir. Y ya estamos en el capítulo 1, que se llama La revelación y su transmisión. Ustedes sabrán lo difícil que es entender todo este proceso de Jesús que viene a revelar el rostro del Padre y enviarnos el Espíritu Santo para una transmisión que transforme nuestra sociedad. Entonces el primer número de este primer capítulo se divide pues en 4 partes. La primera parte es Jesucristo, revelador y revelación del Padre. Tenemos aquí esta imagen que encontré en el internet. Pueden ver ustedes, esta parte está escrita en arameo. Esta es una lámpara. Estas son las manos. Este es el tipo de tela que se usa para estudiar las Escrituras. A Jesús nosotros no lo conocimos, no caminamos con Él como sus apóstoles y discípulos, sino lo conocemos por lo que se ha revelado por Él, por las Escrituras. Entonces es bien importante para nosotros fijarnos en este aspecto. Y vamos a ir dividiendo esta presentación por números. En el primer paso está la revelación del plan providente de Dios, que en este primer capítulo sobre la revelación serían los números 11 al 14. Entonces, si esto resulta muy largo para ustedes, es bueno que vayan siguiéndolo por números. Ustedes pueden encontrar este documento en la página iglesiasantacruzla.com en la parte que es sobre la catequesis o educación religiosa. Pueden ustedes buscarlo también en Google y lo encontrarán. Estamos en el primer capítulo. Y cada presentación tiene un número y después vienen algunas citas. Y yo trataré pues de irlos enfocando con una fotografía, ya sea de alguno de mis compañeros que me las han enviado, alguna que otra del internet, pero casi todas son de propiedad de los misioneros combonianos. Entonces, la revelación del plan providente de Dios. En el título se encierran muchas cosas. Revelación, plan, providente y de Dios. El número 11 nos dice que todo lo que la iglesia es, todo lo que hace la iglesia, encuentra su fundamento último en el hecho de que Dios en su bondad y sabiduría quiso revelar el misterio de su voluntad comunicándose a las personas. O sea, la revelación es un deseo de Dios de querer entrar en comunicación con nosotros de persona a persona. Eso lo encontramos para nuestra meditación, si ustedes gustan, en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Podría ser una meditación que tengamos que nos vaya guiando a lo largo de este capítulo.
Y también el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 30 nos dice: si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que vive y encuentre la dicha. Es un deseo de Dios de esta comunicación, aun cuando sea rechazado por la persona. Y aquí tenemos pues la iglesia que es la iglesia que está en Venecia, la Catedral de San Marcos. Vean cuánta riqueza, cuántos símbolos, cuánta misión detrás de toda una fachada, con lo típico que es de que de vez en cuando se inunda. Pero aquí están las personas antes del COVID que fueron a presentarse ahí, pues para conocer lo que es la iglesia. Y nuestra iglesia es bien diferente. Y todo parte de esta revelación providente de Dios. El número 12, Dios nos manifiesta y realiza su designio en una manera nueva y definitiva en la persona de su Hijo. Si esta revelación es personal, tiene que ser trinitaria, y Dios es tres personas distintas en un solo Dios. Y es la persona del Hijo por la cual nosotros conocemos quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Pero tiene que ser claro, la revelación es una iniciativa del amor de Dios. ¿Por qué Dios quiere darse a conocer? Si está más allá de nuestro entendimiento, porque nos ama. Y esta va a ser nuestra orientación hacia la comunión con Él. En consecuencia, por esta revelación, Dios, que es invisible, y lo sabemos por Colosenses capítulo 1, versículo 15, y 1 Timoteo 1, 17. O sea, todo está fundamentado en la Escritura. Vean cómo de hoy en adelante este documento nos va a dar citas, y citas bíblicas, y citas de la tradición de la Iglesia y del magisterio. Explicaremos qué es el magisterio, explicaremos qué es la tradición y las Sagradas Escrituras en números más sucesivos. Pero Dios, ¿cómo nos habla a nosotros? Como amigos. Dios invisible se revela con nosotros en un plan de amistad, movido por su amor en Éxodo 33, 11 y Juan 15, versículos 14 al 15. ¿Para qué? Para morar con ellos. Aquí tenemos en Baruch 3, 38. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Habitar entre nosotros. ¿Para qué quiere habitar entre nosotros? Para invitarnos a la comunión consigo, o sea, con Él mismo. Y esto lo encontramos en el documento Dei Verbum número 2, o sea, del Vaticano II. El número 11 al 14, seguimos entonces, hay un título principal, que es la revelación del plan providente de Dios. Y aquí vamos a hablar de una cosa técnica que se llama la economía de la revelación. Cuando hablamos de economía entendemos que es cuestión de centavos, de dinero. No, todo plan económico tiene números y tiene también modo de ejecutar una transacción. En este caso se habla cómo fue que Dios invirtió en nosotros su ser, su voluntad, para acercarse. ¿Cómo lo hizo Él? Con hechos y con palabras. ¿Cómo hizo Dios esta revelación? Con hechos y con palabras. Estos están intrínsecamente conectados entre sí, de forma que las obras que Dios realiza las hace en la historia, y que para nosotros es una historia de salvación. Entonces estos hechos y palabras se manifiestan y confirman la doctrina, y los hechos significados por las palabras y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Está en Dei Verbum número 2. ¿De qué nos habla? Dios es un misterio. Quiere revelar ese misterio. ¿Cómo lo hace? Con hechos y palabras. Viviendo como un hombre entre los hombres, Jesús no solo muestra los planes de Dios, sino que lleva a cumplimiento la obra de salvación. Él, como ser humano que se cansaba, como ser humano que caminaba, como ser humano que sentía, que tenía un corazón como nosotros, revela los planes de Dios, nos los va mostrando. Igual que Él progresivamente, como nosotros nos desarrollamos, Él también va haciendo poco a poco del conocimiento en este tiempo de 3 años en la vida pública y sus 30 años de vida oculta. Fue Él manifestando este plan de Dios. Entonces, cuando lo encontramos en Juan capítulo 14, 9, Jesucristo dice que ver a Jesucristo es ver al Padre.
con su total presencia y manifestación personal, con palabras, obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos. ¿Se acuerdan cómo nos revela Dios en su economía? Con hechos y palabras. ¿Cuáles fueron los hechos y cuáles fueron las palabras de Cristo? Pues su predicación, sus señales o milagros, y sobre todo con su pasión, muerte y resurrección. Y esto gloriosa. Finalmente, con el envío del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Dei Verbum número 4. Seguiremos hablando de esto, pero si gustan ustedes mismos leerlo y meditarlo, hay que ver cuáles son los hechos y cuáles son las palabras, cómo se conectan entre sí para hacer la revelación en nuestros días. En el número 13 de esta revelación del plan providente de Dios, Dios ha revelado su amor. ¿Y cómo ha revelado su amor? Nos dice el Papa Benedicto XVI en su exhortación apostólica posinodal Verbum Domini, en la página 92, nos dice: Él se ha revelado personalmente y ahora está abierto al camino hacia Él. No sabíamos cuál era el camino, y Jesús nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, es por Él que nosotros podemos caminar ese camino, personalmente. Y también ya lo decía Juan Crisóstomo, y aquí les pongo quién es Juan Crisóstomo. Es el patrono de los predicadores, que se celebra el 13 de septiembre. Y Dios en la tierra y el hombre en el cielo. Es este misterio. Dios en la tierra, Jesucristo encarnado, y el hombre que sube al cielo. Es un misterio muy bonito, es una dinámica, es un proceso que debemos de conocer en Jesús. Y en esta revelación, el número 14, entonces ya nos habla del anuncio cristiano y cómo se comunica el plan divino. Cada vez que nosotros anunciamos como cristianos la muerte, pasión, resurrección del Señor Jesucristo, comunicamos su plan divino. ¿De qué modo? Bueno, pues aquí tenemos que el misterio de amor. Este es un misterio de amor, cómo las personas son amadas por Dios y por ser amadas por Dios están llamadas a responderle, a convertirse en signos de amor ellos mismos para los demás. Es un misterio de amor porque viene a mostrarnos cuánto Dios nos ama. Y al sentirse amado uno tiene que responder. Es un amor de ida y de vuelta que se convierte pues en signo de amor para los demás que todavía no conocen el amor de Dios. La segunda parte de este anuncio cristiano es la revelación de la verdad íntima de Dios como Trinidad. En todo lo que nosotros vamos a hablar de Dios tiene que ser trinitario. Y aquí en esta cruz tenemos el Espíritu Santo, el Padre y Jesucristo en una cruz más grande compartida por Dios, ¿verdad? Entonces, es una de las teologías que últimamente he visto que se hacen en la región de los Altos de Jalisco y de Guanajuato, ¿verdad? Porque este viene de allí donde lo están sacando, y expresa siempre una visión trinitaria. Estábamos acostumbrados al Cristo solo, que muere solo, que hace todo solo, y no vemos el amor del Padre que nos dicen las Escrituras, ¿verdad? Que tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo. ¿Y cómo lo hizo? Pues por medio del Espíritu Santo. Entonces la revelación de la verdad íntima de Dios como Trinidad y la vocación de la persona a una vida filial en Cristo, fuente de su dignidad. Todos somos llamados en Cristo a ser hijos e hijas de Dios. Después esta revelación como anuncio cristiano se revela el plan divino como la ofrenda de salvación a todos los seres humanos. Ofrenda, es lo que les decía, nos dio, nos regaló a todos nosotros en el misterio pascual de Jesucristo el don de la gracia y de la misericordia de Dios, lo cual conlleva la liberación del mal, del pecado y de la muerte. Dios nos amó, nos entregó a su Hijo, ¿para qué? Para primero que nada mostrarnos su gracia. No brinquemos luego a salvarnos del pecado, no. Primero para mostrar la gracia, la misericordia de Dios. Esto es bien importante que no se nos olvide. Dios hace todo para, en positivo, mostrarnos su gracia, su misericordia, su amor. Y después, ¿cuál es el efecto de esto?
pues que nos libra del mal, nos libra del pecado y sobre todo de la muerte. Hay que ver el enfoque cuando nosotros estamos dando el catecismo de decir Jesús murió por nosotros en la cruz por nuestros pecados. Eso no es ni siquiera el principio ni la primera motivación de Dios. La primera motivación de Dios es mostrar su gracia, su amor gratuito, sin condición y sin límite. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia de nuestra condición humana. Y por eso, como consecuencia, nos libra del mal, del pecado y de la muerte. Este anuncio cristiano también tiene que reflejar que es una llamada definitiva a reunir a la humanidad que se encontraba dispersa. ¿En dónde? En la iglesia. Por eso es bien importante el origen de la iglesia. Para reunir, para poner junto a la humanidad que está dispersa. Para esto vamos a insistir mucho en la comunión con Dios, la unión fraterna entre las personas de este presente, pero plenamente lograda al final de los tiempos. Es un proceso que no queremos que ya se logre aquí mañana, este domingo, ya todos felices. No, es un proceso que no tenemos que olvidarnos, se acaba en el fin de los tiempos. Jesús, ese es otro título entonces, Jesús anuncia el evangelio de la salvación. Jesús es el sujeto que anuncia qué cosa, el evangelio de la salvación. Entonces, salvación va a ser bien importante en los números 15 al 16. Comencemos con el número 15. Al comienzo de su ministerio, Jesús anuncia qué cosa, la venida del reino de Dios, acompañándolo con señales. Juan les llama señales, otras personas les llaman simplemente milagros. Son señales, ¿por qué? Porque muestran algo más que no se ve. Entonces, primero que nada, proclama que ha sido enviado a anunciar a los pobres la buena noticia. Lo primerito que hace al presentar su misión en Lucas capítulo 4, versículo 18, que es proclamar la buena noticia ¿a quién? A los pobres. Segundo, el reino de Dios está destinado ¿a quién? A todos. El director general de la catequesis, número 163. Empezando con los más pobres y pecadores, invitándolos ¿a qué? A la conversión. Entonces siempre nuestra predicación es, el reino de Dios está cerca, conviértanse. El reino de Dios está cerca, conviértanse. El reino de Dios está cerca, conviértanse. Y se los digo repitiéndolos porque a veces hablamos de todo menos de lo que es el anuncio del evangelio. Jesús mandó a sus apóstoles y les dijo, vayan y digan que el reino de Dios está cerca, conviértanse, arrepiéntanse de su pecado. La ley fundamental de la perfección humana y por tanto de la transformación del mundo es el nuevo mandamiento de amor. En la Gaudium et Spes número 38, ¿cuál es este mandamiento de amor? Ámense como yo los he amado. El que sigue a Cristo, el hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad como persona, como hombre. Gaudium et Spes número 41. Son documentos pues del Vaticano II. Y Jesús, ¿cómo anuncia este evangelio? Ahora en el número 16 nos dice que el Señor, ¿cómo se le llama a Jesús aquí? El Señor. Después de su muerte y resurrección dio el Espíritu Santo para cumplir la obra de salvación y envió a los discípulos a continuar su misión en el mundo. ¿Cuándo es que se completa esta predicación? No es solamente en los 3 años que Jesús anda predicando, no solamente al llegar a la cruz, sino después de su muerte y resurrección, el Espíritu Santo viene a completar esta obra que él empezó y se lo encomienda a sus discípulos, a sus apóstoles en la misión. Entonces, del mandato misionero, y así se le llama este mandato de Jesús, de vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, hay algunos verbos de los cuales tenemos que estar bien conscientes cuando nosotros catequizamos. Los verbos de la evangelización están unidos entre sí, pero tenemos que verlos. En Marcos 16:15 nos habla, proclamen, que quiere decir digan mi palabra a voz alta. Hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles. En Mateo 28, 19, 20. Sean mis testigos en Hechos de los Apóstoles 1, 8. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22, 19. Y ámense los unos a otros. El mandamiento del amor. Juan 15, 12. Como ustedes ven, no estamos hablando en un solo evangelio ni en una sola cita donde Jesús dijo
esto una vez y ya para todos. No, lo encontramos en los 4 evangelios y también en los Hechos de los Apóstoles. Este mandato misionero, lo que no encuentras en Marcos, lo completa Mateo, Juan o Lucas. Entonces, aquí tenemos que fijarnos primero que nada en los verbos. ¿Cuál es? Proclamar, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Ser testigos. Hagan memoria mía. Y esto es bien importante que salga en este catecismo. Hagan memoria mía, porque eso es toda la cuestión de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Y ámense los unos a otros como yo los he amado. Entonces llegamos finalmente al número 16, que es Jesús anuncia el Evangelio de la Salvación en el número 15 al 16. Por lo tanto, la evangelización es una realidad rica y compleja y dinámica. Evangelii Nunciandi, número 17. ¿Cómo es esta evangelización? Es una realidad rica, compleja y dinámica. Rica porque pues no es sencilla, se habla de mucho, ¿verdad? Compleja y dinámica. Cuando nosotros vamos a misa, especialmente en este tiempo de coronavirus, no nomás es cuestión de ir a calentar la silla, porque esa ya se calienta sola porque estamos a la intemperie, ¿verdad? Lo que se trata de que esta sea rica, compleja y dinámica porque se tome en cuenta el testimonio y el anuncio, la palabra y el sacramento que se celebra, y también el cambio interior y la transformación social. O sea, tiene que ver con nuestra persona en sociedad, en comunión con los demás. Estas 3 realidades tienen que ser vistas también al momento de predicar el Evangelio, de anunciarlo, como salvación para quién, como un testimonio, como un anuncio, como una palabra, como un sacramento, como un misterio, y que provoque un cambio interior y la transformación social. Yo creo que vamos a terminar este primer número 1 ahí, y le damos gracias a Dios y les invito a que queden listos para el siguiente número, que es la fe en Jesucristo.